1588. España envió una de las flotas más grandes de su tiempo para invadir Inglaterra. Unos 130 barcos. Decenas de miles de soldados y marineros. Miles de cañones. El poder de uno de los imperios más ricos de Europa reunido para un solo objetivo: hacer que Inglaterra se arrodillara. Frente a ellos había una flota inglesa más pequeña, más ligera y con menos barcos. Sobre el papel, el resultado parecía evidente. Pero pocos meses después, aquella enorme flota intentaba regresar sin haber conquistado Inglaterra. Los barcos chocaban contra las rocas. Los hombres morían de hambre. Algunos desaparecieron en las tormentas. Otros se hundieron frente a las costas de Irlanda. Y la potencia naval que parecía invencible sufrió uno de los mayores fracasos de su historia. ¿Cómo pudo perder una flota tan grande? ¿Fueron los cañones ingleses? ¿Fueron unos pocos barcos incendiados? ¿O fue un error mortal que España no vio desde el principio? Esta es la historia de la Armada Invencible. La historia no comenzó en el mar. A finales del siglo XVI, España era uno de los estados más poderosos del mundo. El oro y la plata que llegaban de América financiaban guerras en Europa. Los barcos españoles navegaban por el Atlántico y el Mediterráneo. El rey Felipe II era uno de los monarcas más poderosos del mundo católico. Inglaterra, en cambio, se había convertido en un reino protestante durante el reinado de Isabel I. La tensión entre ambos países no crecía solo por la religión. Los marineros ingleses atacaban los tesoros que España traía desde América. Atacaban barcos mercantes españoles. Amenazaban puertos. Y llevaban el botín a Inglaterra. Además, Inglaterra apoyaba a los rebeldes holandeses que luchaban contra el dominio español. Para Felipe II, Inglaterra ya no era una isla lejana. Era un enemigo que desafiaba su imperio, su comercio y su autoridad. Por eso se preparó un plan enorme. Una gran flota saldría de España. Entraría en el Canal de la Mancha. Y tomaría el control del mar. Después, protegería al ejército del duque de Parma, que esperaba en Flandes. Los soldados cruzarían el mar y desembarcarían en Inglaterra. Se creía que, cuando el ejército llegara a tierra, el gobierno de Isabel caería. Sobre el papel, el plan parecía perfecto. Pero en realidad, la parte más importante del plan no estaba clara. ¿Cómo se unirían la flota y el ejército de Parma? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? Los puertos de Flandes eran poco profundos. Los barcos holandeses controlaban la costa. No había suficientes embarcaciones seguras para llevar a los soldados españoles mar adentro. Eso significaba que, incluso antes de partir, el corazón del plan de invasión tenía un enorme vacío. También había otro problema. El comandante. El duque de Medina Sidonia fue puesto al mando de la expedición. Era un noble rico, respetado y leal. Pero no era un comandante naval con experiencia. El marqués de Santa Cruz, que debía dirigir la flota, había muerto antes de que comenzara la campaña. Medina Sidonia incluso dijo que no quería el cargo. Pero Felipe II no cambió su decisión. En mayo de 1588, la armada salió de Lisboa. Grandes galeones. Barcos mercantes armados. Galeras. Naves de apoyo cargadas de comida, munición y suministros. No era solo una flota. Era un mensaje de España para Inglaterra. No resistáis. Pero la grandeza de la armada también era su debilidad. Los barcos eran pesados. Eran lentos. Dependían del viento. Y lo más importante, España tenía una forma distinta de luchar en el mar. Para España, una batalla naval significaba acercarse al enemigo. Disparar los cañones. Poner los barcos uno junto al otro. Y enviar soldados para abordar la nave enemiga. Era una guerra terrestre sobre el mar. Los ingleses no iban a aceptar esa batalla. Sus barcos eran más pequeños y más rápidos. Disparaban desde lejos. Y luego se alejaban. El objetivo inglés no era destruir la armada con un solo golpe. Era cansarla. Romper su formación. Reducir sus municiones.
y mantenerla lejos de las costas inglesas. Cuando la Armada entró en el Canal de la Mancha en julio, la flota inglesa comenzó a seguirla como una sombra. Los enfrentamientos cerca de Plymouth duraron varios días. Los barcos ingleses se acercaban, disparaban y se retiraban otra vez. Los barcos españoles eran poderosos, pero no podían alcanzar a los ingleses. Cada día perdían un poco más de comida, munición y tiempo. Aún así, la Armada no había sido derrotada. El plan principal seguía vivo. La flota ancló frente a Calais, en la costa de Francia. Allí esperaría al ejército del duque de Parma. Era la última puerta antes de la invasión de Inglaterra. Pero esa puerta nunca se abrió. Los soldados de Parma no estaban listos. Los barcos holandeses bloqueaban los puertos. Era casi imposible embarcar al ejército español. Mientras la Armada esperaba en el mar, los ingleses vieron su oportunidad. En la oscuridad de la noche, prendieron fuego a 8 barcos viejos. Después, los dejaron avanzar con el viento. Las llamas crecían sobre el mar oscuro mientras los barcos se acercaban a la flota española. Los capitanes españoles no sabían si era un ataque normal. ¿Podían llevar explosivos? La flota estaba muy junta. Si un barco explotaba, el fuego podía destruir toda la armada. El pánico comenzó. Los capitanes cortaron las cuerdas de las anclas para escapar. Los barcos se separaron. Y la defensa más fuerte de la armada, su formación cerrada, se rompió en una sola noche. Al día siguiente comenzó la batalla frente a Gravelines. Los ingleses podían acercarse más. Dispararon sus cañones una y otra vez. Los barcos españoles sufrieron daños. Algunos ya no podían luchar. Algunos se hundieron. Pero la historia suele contarse de forma equivocada. La armada no fue destruida por completo en Gravelines. El verdadero desastre todavía no había empezado. Medina Sidonia entendió que regresar por el Canal de la Mancha era demasiado peligroso. La flota inglesa estaba al sur. Por eso decidió navegar hacia el norte. La armada rodearía Escocia. Después pasaría al oeste de Irlanda. Y trataría de volver a España. Para una flota dañada y con pocos suministros, aquella ruta era terrible. Los barcos estaban desgastados. Muchos tenían poca agua. Algunos habían perdido sus anclas en Calais. Y entonces habló el Atlántico. Las tormentas del norte dispersaron la armada. Los barcos perdieron el rumbo. Algunos chocaron contra las rocas de Irlanda. Otros se rompieron entre las olas. Algunos desaparecieron en el mar. Los supervivientes lucharon contra el hambre, las enfermedades y el frío. Algunos barcos lograron regresar a España. Pero los que volvieron ya no eran la gran flota que iba a conquistar Inglaterra. Eran barcos cansados, dañados e incompletos. Inglaterra no había sido invadida. El plan de Felipe II había fracasado. Pero esta derrota no significó que España se derrumbara de un día para otro. España siguió siendo una de las grandes potencias de Europa durante muchos años. Construyó nuevas flotas. Y siguió luchando. Pero 1588 enseñó una lección a toda Europa. Los números no siempre dan la victoria. Los barcos grandes no siempre significan superioridad. A veces, el resultado de una guerra no depende de cuántos cañones tienes. Depende de la planificación. De la velocidad. De la comunicación. De los suministros. Del conocimiento del mar. Y del clima. Para Inglaterra, aquella victoria se convirtió en una leyenda nacional. Isabel fue recordada como la reina que salvó a su país de una invasión enorme. Pero la realidad era más compleja. Estaban los cañones ingleses. Estaban los barcos incendiados. Estaba el bloqueo holandés. Estaba el ejército de Parma, que nunca pudo unirse a la flota. Estaban los errores del plan español. Y al final, estaban las tormentas del Atlántico. La armada no fue derrotada por una sola cosa. Fue derrotada por pequeños errores que crecieron hasta convertirse en un gran desastre. En 1588,
La enorme flota de España salió al mar para conquistar Inglaterra. Pero cuando regresó, no solo había perdido barcos. También había perdido su leyenda de invencibilidad.